Hola, buenos días a todos y todas que nos escuchan a través de las distintas plataformas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Radio Dignidad y Bufete Dignidad. Hoy estamos aquí en la ciudad de San Pedro Sula compareciendo públicamente como organizaciones que asumimos este momento histórico, este momento político del país con responsabilidad. Queremos posicionarnos públicamente y expresar el sentir y el pensar que estamos evaluando a estos primeros 40 días del gobierno de Nasri Azura. Aquí vamos a expresar unas valoraciones que no son solo del Movimiento Amplio, sino también de otros espacios organizados y articulados a esta plataforma de dignidad en la que venimos desde hace 17 años luchando por la dignidad del país, por la dignidad de Honduras, en conexión con los pueblos dignos del mundo. Vamos a darle la palabra al compañero Víctor Fernández, que nos va a expresar algunas alusiones, algunas señales que nos convocan hoy a este foro, a esta comparecencia pública en cumplimiento de los 40 días del gobierno de Nasri Azura. Muy buenos días a quienes nos están siguiendo por las redes sociales del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y todas las demás que se conectan al movimiento latinoamericano, al movimiento mundial, que hoy pues nos estamos convocando frente a las emergencias permanentes que vivimos no solo como pueblo hondureño, como continente, sino como humanidad. Pero particularmente, como decía Santo David, hablamos desde esta plataforma de organizaciones en Honduras, desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia y desde el Bufete de Dignidad, que está anclado en muchas luchas a lo largo y ancho de Honduras, de gente que está reivindicando la vida y la dignidad. Entonces, lo primero que queremos decir es que estamos asumiendo la responsabilidad que le toca a la gente organizada, a la gente que decidimos superar una actitud contemplativa frente al mundo para tener una actitud constructiva. Y más allá de lo que va a decir nuestro manifiesto de estos primeros 40 días del señor Nasri Azura en la presidencia de Honduras, a mí me corresponde hacer algunas precisiones preliminares. Y lo primero es que me parece que estamos viviendo estos 40 días entre la apariencia, es decir, entre la apariencia de un cambio, entre la apariencia que monta la matriz mediática al servicio del gobierno y la esencia de este gobierno que se viene mostrando en estos primeros 40 días. ¿Y cuál es la apariencia? La apariencia es una especie de imposición de la alegría porque hubo cambio de gobierno, porque se derrotó al Partido Libre, porque se derrotó a los comunistas. Todo este es el discurso aparente. Pero la esencia, pueblo hondureño y pueblos del mundo, o personas, compañeros de las organizaciones, lo esencial de este gobierno en estos primeros 40 días es que es un gobierno servil a los sectores privados, nacionales y transnacionales. Y esto es notorio en las primeras decisiones. Lo fundamental para esta administración en sus 40 días es favorecer a los grupos económicos vinculados a las fuerzas políticas que lo llevaron al poder. Y no solo fuerzas económicas nacionales, sino que transnacionales. Y esa actitud de servicio, de servilismo, pues tiene un impacto esencial en la materialidad de los hondureños y las hondureñas, pero tiene un impacto en la dignidad. Tenemos una dirección política de este país que se esmera por verse sirviendo, por verse servil a estos grupos económicos nacionales y transnacionales. Y eso, compañeros y compañeras, nos debe llevar de vergüenza y de indignación en estos primeros 40 días. Y a la par de eso, es decir, nos deben ir apuntalando las certezas que debemos tener como personas organizadas. La única certeza que uno aprecia en estos primeros 40 días, esto es lo que estaba diciendo, la prioridad de los sectores pudientes que tiene esta administración y el desconocimiento al rol
que tiene y debe tener el pueblo hondureño en la gestión de lo público. No se habla en lo absoluto de por dónde viene la participación del pueblo. Se ve al pueblo como el instrumento histórico que ha sido el destinatario de aparentes regalías, de beneficios propios de una lógica de instrumentalización del pueblo hondureño. Esa me parece que es certeza que nos deja estos primeros 40 días. Y a la par de esta certeza que no nos favorece, nos deja las reafirmaciones que debemos tener como organizaciones. La primera es que debemos reafirmar la reivindicación de derechos. Nosotros, la gente que estamos acá, la gente que se organiza con nosotros, debe afianzar su determinación de reivindicar, de pelear por sus derechos. Es decir, si siempre lo hicimos, hoy tenemos que hacerlo en duplicado, para que a la par del fragor de la lucha por los derechos, recuperemos, reivindiquemos la esperanza, que es la que aparentemente también nos quieren aplastar. Y de la resistencia recuperamos la esperanza desde la perspectiva de los pueblos. Y otra afirmación que nos deja este periodo es la urgencia de un actor social y político independiente de los partidos y de los grupos. Aquí, por ejemplo, nosotros no hablamos, ni vamos a hablar nunca desde una lógica de derrota electoral. Nosotros que somos parte de estos esfuerzos políticos, sociales, de lucha, no tenemos acuñada una actitud de derrota. Nosotros no perdimos elecciones. Es decir, nosotros no somos el partido derrotado que perdió un cargo público. Nosotros estamos anclados permanentemente en esta lucha por la transformación sustancial. Y por eso lo esencial hoy es recuperar la condición de sujeto, de actores políticos y sociales autónomos, independientes de los grupos, de partidos, que finalmente nos han instrumentalizado y han instrumentalizado al pueblo hondureño. Me parece importante, indispensable, desde donde nosotros hablamos de cómo se está concibiendo el tema de la justicia en este país. Hoy hay una disputa por el control del Poder Judicial, de la Corte Suprema de Justicia, pero la disputa no es para que la justicia funcione de manera independiente y de manera imparcial. La disputa es para desplazar al grupo de poder político y económico que controló la Corte en estos últimos años, para imponer al otro grupo. Por tanto, muy atento, pueblo hondureño, muy atento, compañeros y compañeras de las organizaciones. En esa disputa no estamos siendo parte de nosotros. Nosotros tenemos una pelea porque el Poder Judicial, porque la administración de la justicia esté siendo o siga o vuelva a ser independiente e imparcial y que favorezca el anhelo de justicia que tiene como pueblo hondureño. La disputa por los juicios políticos, es decir, eso no está anclado en las grandes necesidades que tiene el pueblo hondureño. Y por eso aquí hacemos un señalamiento directo a las organizaciones que hace unos meses tenían una posición clara de denunciar la falta de transparencia, de denunciar la corrupción, el nepotismo, y hoy son llamados al silencio. Aquí nosotros tenemos el deber de recuperar la coherencia y hablar desde una perspectiva genuinamente popular, que no nos alinee con una posición política ahora y luego nos alinee con otra después. Aquí la esencia debe ser rescatar la justicia para que funcione en favor de los intereses del pueblo hondureño. Y en esta parte final quiero decir que lamentablemente en estos primeros 40 días, en los primeros días, tuvimos la primera criminalización para las luchas de reivindicación territorial. Hoy 6 compañeros del pueblo maya chortí en Azacualpa están enfrentando un juicio de criminalización impulsado por el capital transnacional de Minosa, por este gobierno, por este Ministerio Público y por todos los grupos. Este es el escenario de los 40 días, de persecución, de desesperanza impuesta y del llamado a la rebeldía, a la esperanza desde nosotros como pueblo. Y aquí estamos nosotros asumiendo esta responsabilidad, convocando a toda la gente que tiene como bandera la defensa de la dignidad aquí en el país y en el mundo, a que nos articulemos para enfrentar estos desafíos que tenemos en estos próximos meses y años, ahora que se inauguran los 40 días del gobierno de Nasri de Fura. Los 40 días de gobierno de Fura, Honduras sigue el retroceso. Se cumplieron 40 días del nuevo gobierno que encabeza Nasri Fura y
quisiéramos decir que este periodo vislumbra un panorama que mejora condiciones de vida digna de la población, pero es lo contrario. El pulso del país nos indica que la prioridad del presidente ha sido la de distribuir entre sus aliados feudos de poder y nichos de negocio. Dicho de manera sencilla, la característica que más pesa en esta administración es la sensación de estar llevando nuevamente a la Honduras abierta a los negocios, sean estos lícitos o ilícitos y sin importar las consecuencias en personas, comunidades, en la naturaleza. Lo importante para este gobierno es hacer negocios para su beneficio. Para el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, para el Bufete Dignidad y para todas las organizaciones que hacemos parte del movimiento popular y social hondureño, no necesitamos que pasen 100 días de gobierno para que a la luz de los nombramientos de su gabinete, las decisiones tomadas y los proyectos impulsados hasta el momento, se compruebe que lejos de tener una visión integradora de la problemática del país y sus posibles vías de solución, lo que predomina es una especie de renovación 2.0 del gobierno de Juan Orlando Hernández, en donde los grupos de poder del Partido Nacional, junto a sus aliados de todos los partidos políticos, terminarán el proceso iniciado para adjudicarse y lucrarse de las riquezas del país a partir del despojo generalizado. También debemos señalar el alineamiento de esta élite económica con la élite de sociedad civil. Cada partido tiene, compra u organiza su propia versión de sociedad civil para blanquearse, para elaborar un argumentativo técnico que justifique sus acciones. Hoy el turno es para la ACJ y el CNA, entre otros espacios que son auténticas cajas de resonancia de esta administración, tal como lo hicieron otras organizaciones en el gobierno de Libre. No escuchamos la vehemencia de un CNA ante el cierre de la Secretaría de Transparencia por el nombramiento de corruptos en el gobierno o de abogados defensores de corruptos que ahora tienen la tarea de representación del Estado. No vemos un ASJ denunciando las declaratorias de emergencia que en diversos sectores ya se han decretado y que ponen en riesgo los derechos de la población. Cuando se termine de privatizar la salud, ASJ le va a garantizar este derecho a la población. En este sentido, le hacemos un claro llamado a las organizaciones populares y sociales a ser coherentes y leales con el pueblo, con sus luchas, con la defensa de los derechos ya conquistados, pero sobre todo a no ser comparsa de la perversa gestión de lo público por este gobierno cachureco. En este sentido, esta valoración, que será una tarea reiterativa de nuestras organizaciones, tiene el propósito de establecer una línea de análisis que se salga del guión pagado que tiene el gobierno en los medios de comunicación y de los enormes equipos que tratan de controlar las redes sociales y representan un análisis más aterrizado de lo que está sucediendo en Honduras y las propuestas que desde nuestro sector hacemos a los diferentes problemas. Bajo esta lógica, nuestro análisis se centra en 5 características. Número 1. Es un gobierno conducido por corruptos. Desde el presidente hasta su último nombramiento en el programa Ciudad Mujer, pareciera que el requisito principal para ser funcionario es el de estar vinculado a hechos de corrupción y ser consentido de los pactos de impunidad. Hay nombres vinculados a cada uno de los casos denunciados por la MASI, al descalabro de instituciones como el Consejo de la Judicatura o gente experta en amasar fortunas a partir de las declaratorias de emergencia. Se han colocado en puestos estratégicos a la estructura completa de los principales mandos de la alcaldía del Distrito Central, cuando Nasri Alpura fungió como alcalde de Tegucigalpa y desde donde proviene una buena parte del patrimonio del ahora presidente. Fácilmente el 90% de los principales colaboradores de Alpura ya han estado en cargos de la administración pública y la mayor parte de ellos no tuvieron una trayectoria destacable. Forman parte de los nuevos familiares tan nefastos para el país y tan ampliamente criticados incluso por ellos mismos. Número 2. Es un gobierno de feudos económicos privados.
Las élites económicas alineadas a los intereses de Estados Unidos que instalaron a Asbura en la presidencia de la República tienen su representación directa en los principales temas económicos: energía, bancos, proyectos de inversión a gran escala. Son empresarios funcionarios colaborando con sus empresas para nuevas empresas. Aquí el bien común es un concepto desconocido. Lo que interesa, como se demostró con acciones concretas, en volver a la CIADI, ampliar la RIT, una nueva ley de reactivación económica que permita sentar las bases de sus reformas, tener contento al FMI y al sector maquilador. Temas como la inflación, es decir, el aumento permanente de los productos, por ejemplo, de la canasta básica, que es la principal responsable de la pobreza, son datos pero no prioridades. Número 3. Reforma de la institucionalidad o gobernación de facilidades para los negocios. Una de las principales denuncias del actual gobierno es la enorme burocracia encontrada. Instituciones con duplicidad de funcionarios, programas y proyectos inversibles, etc. Estamos seguros que algo de cierto tiene esta denuncia, pero nunca esto puede ser justificación para convertir una responsabilidad estatal en un negocio privado. Como tampoco estamos de acuerdo en que temas que son claves en la construcción del país, como la cultura o la planificación, vuelvan a convertirse en las cenicientas institucionales. Sin embargo, es grave, por ejemplo, la reforma en el sector salud. Utilizar el dolor y la necesidad de acceso a la salud de la gente para transformar en el corto plazo este derecho en un negocio, en un acto criminal y brutal. Terciarizar los servicios de salud bajo la en el infierno. De igual forma, es nefasto principalmente para el sector campesino, que sigue peleando por su derecho a la tierra de la reforma agraria. El anteproyecto de ley para el fortalecimiento y protección del sector agroindustrial de Honduras. Una nueva iniciativa del sector agroindustrial para que se apruebe la infactibilidad de las tierras destinadas a la agroindustria, sin importar el principio función social de la tierra. Hay un manifiesto desprecio por el respeto y la garantía a los derechos sociales, como el de la vivienda. El gobierno pasado de la refundación no los agendó y Asbura los fulminó expresamente al derogar instancias o espacios que tenían responsabilidad en este tema. Todo está alineado con todo tipo de reformas impulsadas desde el Congreso Nacional, que ahora sesiona, pero mantiene la incoherencia de su accionar, que afecta a los derechos laborales o que induce a una mayor criminalización en contra de las personas o sectores que afectan los intereses de los disques sectores productivos del país. 4. ¿Qué le interesa a este gobierno? ¿Justicia o impunidad? En estos 40 días de gobierno se instaló una guerra de baja intensidad entre el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, en una clara disputa por controlar la función administrativa que permite el nombramiento de funcionarios judiciales, en especial jueces, que posteriormente pueden ser dóciles, influenciables o simples mandaderos de los grupos de poder en X o Y partido. La discusión no brinda ninguna garantía de independencia. En todo caso, la disputa de fondo es ganar los juicios antes que lleguen a los tribunales. Número 5.
mayor inseguridad. Ni el gobierno anterior ni este parecen tener una diferencia significativa en la sumisión que tienen frente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La inseguridad normalizada mantiene su dinámica. El crimen organizado y el narcotráfico se mantienen a sus anchas. No obstante, es evidente que una élite económica mejor instalada en los mandos de conducción del país ha activado sus estrategias intimidatorias de criminalización y a sus equipos de sicariato. Esta caracterización, a 40 días de ser gobierno, también va de la mano con el papel de sumiso y pasivo de la administración Aspura con respecto a Estados Unidos y su política genocida, intervencionista y guerrerista. Es lamentable que desde el gobierno no se tenga una pizca de dignidad y humanidad frente al descalabro del mundo que está provocando la voracidad de un grupito de empresarios pedófilos y asesinos. El alineamiento de la administración Aspura es con la élite guerrerista de Estados Unidos, con una actitud de entrega de nuestro país y su soberanía, que contrasta con el cruel e indignante abandono al pueblo hondureño migrante en Estados Unidos, principal soporte de la economía nacional. Desde el Movimiento Amplio, el Bufete de Dignidad y todas las organizaciones que formamos parte del Movimiento Popular y Social de Honduras, reiteramos la urgencia que como población nos organicemos para que analicemos las acciones de este gobierno independizándonos de posturas liberales, cachurecas o de libres, y que sea más coherente con la realidad que se vive. Debemos generar nuestra propia identidad, robustecer con solidaridad y sentido de corresponsabilidad la unidad en nuestras luchas, en conexión con los pueblos dignos del mundo que permanecen en resistencia. Debemos demostrar la fuerza de nuestros sectores, de nuestras denuncias, pero también de nuestras propuestas. Honduras necesita que seamos determinados y fuertes para avanzar en nuestras luchas, porque para ser timoratos y vasallos del poder ya está el gobierno. Hasta la dignidad siempre.